esto no va a funcionar, esto definitivamente creo que no tiene sentido, pero también hubo momentos que dijimos como que esto es el camino, esto es el camino. Y comenzamos a hacer ya las pruebas de sensibilidad. Básicamente a mí me encanta el marketing de producto. Era un poco más desarrollar un poco el tema ya, pero cómo iniciamos esto, cómo va a ser el empaque, cómo va a ser la presentación, hacer la investigación, los focus groups, comenzar a entrevistar a gente, pedir que me trajeran las cosas de otros países, visita ecotiendas también para comprar, que me contaran los atributos y cosas. Entonces, todo ese conjunto de situaciones ya se dio en el producto mínimo viable final. Hola, esto es Out of Box, mi nombre es Juan Manuel Núñez Dodero y hoy día vamos a ver qué es lo que pasa cuando haces una empresa y hay muchas cosas que tienes que aprender a las nuevas. Cómo lo enfrentas, y para eso vamos a estar con Fernando Rodríguez de Ecolution, que es una empresa de cosmética natural sostenible. No se olviden suscribirse, dennos like si te gusta y síguenos viendo. No se pierdan el próximo programa de Out of Box. Va a estar con nosotros Ana Caridad, que es cineasta y directora de cine. No se olviden suscribirse. El próximo miércoles no se olviden de ver El Diván de Luis, y donde estará Carlos Vallejos, que es fundador de Oncosalud y el grupo Auna. Nos estamos viendo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, motherfucker. Este programa es auspiciado por CPFODES, tu aliado estratégico para emprender y crecer en Perú. Si tienes una idea de negocio o deseas llevar tu empresa al siguiente nivel, en CPFODES puedes encontrar el socio ideal. Descubre más sobre CPFODES en www.cpfodes.pe. Impulsamos tu éxito a acompañarnos en tu crecimiento. Bueno, a ver, cuéntame, Fernando, para empezar, ¿qué es Ecolution? Bueno, Ecolution es una propuesta de productos que son para el lado, como lo has mencionado, de cosmética natural sostenible. Son una propuesta, una opción, una elección del consumidor por tratar de dirigirse hacia el mundo ecológico, de impacto verde, que tenga una relación más de cuidado con nuestra sociedad y nuestro mundo. Es un poco más relacionado al tema de evitar un poco lo que está sucediendo con el cambio climático y también tener, como lo mencioné, opciones en las cuales su consumo pueda ser mucho más responsable. Sí, y esta preocupación que tú tienes por el medio ambiente, ¿siempre fue característica tuya? Sí, de hecho, Colusion nace como un proyecto personal, como un negocio personal. A partir de algunas variantes, la gente que me conoce siempre ha visto que cuando he tenido de pronto posibilidades quizás de hacer algo, casi siempre ha sido más relacionado a lo que sea un poquito más de cuidado con el medio ambiente. Desde bicicleta, yo soy ciclista, no deportivo, pero sí urbano, y he preferido hacerlo versus de pronto en un vehículo. Pero también dentro de casa o dentro del día a día siempre se ha dado esa situación en las cuales te preguntas, ya, pero lo que compro o lo que hago es realmente responsable o qué opciones tengo, ¿no? Y dentro de esa vivencia personal ha habido cosas muy ecológicas, por decirlo de alguna manera, como ecoladrillos, en donde, por ejemplo, ¿qué hacía con el plástico? En vez de botarlo, lo ponía en una botella grande para poderlo después utilizar como algo como una decoración en casa. Quizás no tanto al cuidado de las plantas porque se me mueren, pero sí, digamos, algo relacionado a qué hacer de pronto. Si compro algo, tiene realmente un impacto, estoy apoyando a un consumidor local o tiene algo relacionado a impacto menos como industria, ¿no? Entonces, un poco de esas cosas que me invitaban a cuestionarme fue las que hicieron nacer un poco el negocio. ¿Te consideras un reciclador empedernido? No tanto, porque a veces carecemos de muchas herramientas aún. Es algo que la vida del limeño todavía no puede vivir, ¿no? Sí. Que es distinto, por ejemplo, en provincia se adora, se aprecia mucho el tema claro, de que la mayoría de cosas sean biodegradables, pero vivir así, digamos, en una ciudad en donde todavía ni siquiera hay mucha educación, en donde dices exactamente dónde botar tienes un producto que ya no utilizas, ¿no? Tienes un desecho, basura, ¿dónde la boto? ¿En qué color? O técnicamente hacia dónde va, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones hacen que aún sea complicado hacerlo a pesar de que tenga ese ritmo, pero creo que más que considerarme como un reciclador empedernido, creo que es un poco más como consumidor también responsable, ¿no? Esta inclinación para reciclar, para producir cosas naturales,
sostenibles, ¿siempre estuvo en ti? O sea, ¿hubo una parte ahí en que te inculcaron en casa o de repente en el colegio o alguien influenció en tu vida para poder hacer esto? Yo creo que ha sido más un tema de curiosidad. No Ya, es que tenga de pronto algún tipo de inspiración como persona o situación, pero sí tenía mucha atracción relacionada, por ejemplo, de qué hacer para contribuir en tu mundo, ¿no? En tu sociedad. Me acuerdo que de pequeño cruzaba la avenida Bancay y sentía todo el gas, ya, sentía todo el CO2 y sí, era una experiencia tan terrible. Y claro, ahí es como tienes tu primer choque con el tema del medio ambiente, con el smog, ¿no? sí, Me acuerdo que cuando veías comerciales cuando se cambiaba la gasolina 97, etcétera, y era más, en teoría, menos contaminante, también me gustaba, me sentía atraído por ese tipo de campañas, ¿no? En ya, general, ¿no? ya, Pero sí, digamos, ha sido un poco más de curiosidad y de decir como que cuestionarme a mí mismo sí, exactamente de cómo puedo hacer para contribuir eh, en favor de lo que está sucediendo con el tema como mencioné al inicio, del cambio climático, ¿no? Pero la potencia para poder hacer algo va más allá de ser un consumidor solamente responsable a hacer algo que puedas inspirar y tener ese tipo de acción a más personas, ¿no? de acuerdo. Sí, y con Ecolution, cuando nació la idea, fue un poco más de eso, ¿no? Pasas de una persona que tiene un consumo responsable a ser una persona que también irradia o en todo caso crea opciones para que muchas más personas puedan tener más consumos responsables. Entonces, esa acción es la que, digamos, me ha permitido como que explotar o huir el tema de ese impacto directo para que la gente pueda tener esa alternativa saludable y ecológica, ¿no? De hecho, veo que fue además aparentemente una respuesta a la incomodidad. Te sentías incómodo de recibir tanta, por decirlo de alguna forma, carga negativa con todo este abuso que tenemos todos con la naturaleza, ¿no? Y vamos a preguntarte entonces, ¿cómo nace Ecolution? ¿En qué momento tú dices, ya, ahora sí, esto es parte de mi vida, yo quiero transmitir además esto y es lo que quiero hacer? Sí, con ese tipo de ya contexto que ocurrió básicamente con esa situación o motivación o inclinación hacia esas prácticas, ya llevo como de forma complementaria a los estudios, acabo la universidad y llevo Ujú, una maestría, un MBA en Centrum, ya, de negocios, por supuesto, pero también en ese momento se dio con una también titulación relacionada a innovación y sostenibilidad, ok, ¿no? Entonces ahí esa parte fue como que ya en algunos cursos fue un blow your mind porque sí sentí esa situación ya más tangible para poder tener la potencia de, ok, ¿por qué no lo elevamos a negocio, no? claro. Entonces, claro, en Evolution nace en el año 2020, en plena situación también esto de pandemia, Ujú, pero al margen de eso también esa era la situación en donde ves cómo se bloqueó el mundo, ¿no? sí, Se paralizó, se tuvo y también ahí la resiliencia de todos, que obviamente ocurrió, correcto. formó también un poco ese detalle de poder absorber ideas, comenzar a ver opciones y una de las cosas que también recuerdo que me dio esa motivación fue que estando en la noche en la cama comencé a ver, se puso de moda TikTok por supuesto, ¿no? Sí, Y comenzaron a aparecer también por ese mismo algoritmo todavía muy temprano ya, el tema de productos sostenibles. Y comencé a ver opciones en México que ya estaban mucho más maduras y también me voló la cabeza, ¿no? Comencé a ver también situaciones en Estados Unidos, en Alemania, marcas extranjeras que ya tenían, por supuesto, avanzado ese tipo de alternativas y dije, pero ¿por qué no lo hacemos en Perú? ¿Por claro. qué no tomamos esa situación? Cuando tú ibas a una ecotienda encontrabas productos de los que ahora, bueno, tenemos, pero la mayoría eran importados. ¿Por qué esa situación no se puede hacer en Perú, pero de una manera mucho más dinámica, colorida, atractiva, romper un poco la estructura de la gente que piensa de que todo lo que es verde es aburrido, hippie, como que nada más color tierra? Entonces, esa situación es la que, digamos, me motivó un poco más a poder formar el negocio, ¿no? Y cuando decidimos lanzar Ecolution, dijimos, no vamos a empezar vamos a lograr quizás, no sé, un shampoo en barra o algo y te lo vendo, sino dijimos, salgamos con la página web, salgamos con todas las redes activas de manera ya constituida como empresa, entonces no hacer como que un experimento todavía sencillo, ¿no? O sea, ya
enfrentarte al mundo real con la situación aprendida de manera académica Sí. y ya, digamos, lanzarlo al mercado para que funcione, ¿no? Y, por supuesto, dio resultados hasta ahora. Un componente básico que has aplicado acá es la investigación, porque tú mismo estás elaborando muchos de los productos que tienes en el portafolio de Colusion, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho, cuando comenzamos a desarrollar los productos, le pedí inclusive a un amigo que radica en Brasil que me trajera también productos de allá. Ujú. Entonces fue también comenzar a verlo todo de una manera ya más tangible. Para desarrollar tu producto mínimo viable no es necesariamente como que, bueno, voy a crearlo hoy día a ver qué sale, ¿no? Hubo muchas pruebas de error, hubo muchas situaciones también donde decíamos, esto no va a funcionar, esto definitivamente creo que no tiene sentido, pero también hubo momentos donde dijimos como que esto Esto es el es, camino, esto es el esto camino. es. Y Ajá. comenzamos a hacer ya las pruebas de sensibilidad. Básicamente a mí me encanta el marketing de producto. Ya. Entonces, era un poco más desarrollar un poco el tema ya, pero ¿cómo iniciamos esto? ¿Cómo va a ser el empaque? ¿Cómo va a ser la presentación? Hacer la investigación, los focus groups, comenzar a entrevistar a gente. El reto también, por supuesto, era pandemia y era un poco más complejo, ¿no? Sí. Pero aún así pedí que me trajeran las cosas de otros países. Visitaba ecotiendas también para comprar, que me contaran los atributos y cosas. Ujú. Entonces, todo ese conjunto de situaciones ya se dio en el producto mínimo viable final y con eso se desarrolló y se lanzó en septiembre del 2020 la marca Ecolution. Mira, es increíble cómo lo que me estás describiendo es una variable que es muy común y que se repite en todos los episodios que estamos haciendo acá en Out of Box, que es que de alguna forma las personas empiezan a desarrollar eh, su negocio, su emprendimiento, su empresa, a raíz de un montón de experiencias que empiezan a recopilar y de pronto hay un momento en el que dices, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero así como hay este momento de que esto es lo que hoy quiero hacer, también existe el momento en que te pones a pensar en que hay muchas cosas que uno aprende a la fuerza. Lo que nosotros queremos darle a entender a los que nos ven, ¿no? Que es lo aprendí a la fuerza. ¿Qué tuviste que aprender a la fuerza, Fernando? Sí, hay una ventaja en tener un negocio de este tipo que es más creativo, es nuevo, es disruptivo y te sientes muy feliz, por supuesto, de cómo ya se da en la práctica y eres feliz cuando obviamente recibes una venta, dos ventas y crece. Ujú. Pero por supuesto hay otro lado, que es el backstage, si quieres Sí, llamarlo, sí, la parte que no se ve del iceberg, que está sumergida y que tiene correcto. un montón de situaciones que también son muy valiosas, pero claro, a veces aprendes, como se menciona, la fuerza, ¿no? Ujú. Y hay de todo tipo. Desde pronto, como independiente, cambiar de dependiente a independiente, esa variación también es bastante ruda porque tú Sí. no te duermes tranquilo como antes, en donde ya te pagan a fin de mes y de Exacto. pronto estás tranquilo porque ya acabaste quizás tu horario regular y terminaste o cumpliste una determinada meta y gracias, ¿no? Ujú. Te preocupas y te despiertas la mayoría de veces como que, ¿y qué funcionará hoy? ¿Y estoy haciendo las cosas bien? De pronto ya no tengo como que antes no te preocupabas por pagar de pronto la luz o el local o etcétera, ¿no? Ahora ya te Ujú. preocupas por un 360 mucho más grande y duermes con esa angustia, ¿no? Y Correcto. eso era algo que sucedía muchas veces desde que inicié, ¿no? Ese estrés, esa situación es la que, claro, te permite de todas maneras hacer las cosas ya. No tienes una empresa a la cual te cobija y que te Sí, da todo, ¿no? Tú eres la persona que tiene que darte tus recursos no solamente de crecimiento, sino también de supervivencia, ¿no? correcto. Entonces ese tipo de situaciones son las que han como que también sopesado en ese tipo de aprendizaje a la fuerza. Y también cuando inicié el negocio, claro, yo soy administrador de empresas, Ujú. pero a pesar de eso, la situación se da que a veces careces de muchas herramientas ahora pienso que uno debería tener de forzosamente en su educación inclusive temprana, ¿no? Correcto. Te enfrentas a distintos factores, cómo constituir una empresa, cómo volver a números, porque no todo es la magia de la creación, de lo que ves Sí. en un empaque y excelente, sino también cómo numéricamente te pones metas comerciales y las tienes Ujú. que realizar.
cómo tienes que ir directamente a enfrentarte a la SUNAT también, por supuesto, que puede ser tu mejor aliado, pero por supuesto también tu peor enemigo. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones son las que directamente hemos tenido que lidiar, entre otras, para poder seguir avanzando con el negocio, Porque ¿no? además, en un estado, la recaudación es lo que nos lleva a poder hacer infraestructura, a educar a los niños, a darle salud a la gente. Y debería de ser algo muy importante que, por ejemplo, el Ministerio de Educación incorpore a la currícula de los niños y también de los jóvenes, ¿no? Porque pues, se puede hacer en un nivel primario, secundaria o también universitario, capacitaciones sobre cómo declarar, cuándo debes de declarar, cómo se hace un aumento de capital, cosas que son muy simples pero que no nos enseñan. Eso, para ti, como empresario, me imagino que fue un momento de darse contra la pared, de enfrentarse a la realidad. Claro, nosotros hemos empezado, como te mencioné, dijimos con todo, y ese todo implicaba también la formalización, ¿no? Entonces dijimos, ya, ok, vamos a constituir, vamos a empezar ya, creemos nuestro RUC, que somos nosotros RUC 20, Ujú. y cuando comenzamos a verlo, ya, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo busco, no? Ya, ok, internet, etcétera, pero esa no es la correcta transición, ¿no? Sí. Porque finalmente la SUNAT nos puso una multa. Nos puso Ujú. una multa eh, que yo lo recuerdo muy bien porque simplemente llegó una notificación y no declaraste este mes, multa. Y nosotros era como que, pero recién estoy empezando. O en Ajá. todo caso, estamos avanzando y ¿por qué una entidad que debería ser, como mencioné, tu mejor aliado Sí, para poder darte ese impulso y aumentar tu exponencialidad, se convierte en tu peor enemigo y tu mayor bache, ¿no? sí, Entonces, y fue producto porque no se declaró, porque claro, porque a veces estás tan metido en el día a día y tienes ese ímpetu, perdón, ese espíritu sí, de seguir avanzando con tu negocio y a veces uno empieza como pulpo, ¿no? No correcto. tienes 20 empleados que hacen todo, no tienes Así una persona es. dedicada a lo que es contabilidad, otra persona dedicada a otro tipo de área, Sí, sino tienes a Johnny Solano, ¿no? sí, Tienes sí. a uno Tú mismo, solo, ¿no? tú solo. Entonces, ese tipo de situaciones fue que nos hizo aprender a la fuerza también que hay que ajustar procesos por todos lados, Sí, pero que hay que tener sobre todo como aprendizaje también informarte de lo más mínimo y seguir actualizando, porque el tema de los tributos no es algo que, como nos ocurrió en el año 2021 que te cuento, que ocurrió este tipo de multa que tuvimos que mandarla a fraccionamiento, porque sí. cuando llamamos a la SUNAT como que ayúdame, nos dijeron, pero puedes, pero fraccionalo, no pasa nada. Y era como, pero no ha sido mi culpa, ¿no? Claro. O si ha sido mi culpa, ayúdame porque recién estoy empezando, pero claro, el aprendizaje está de que todo va cambiando. Hay nuevas variaciones. Sí. Ahora ya las declaraciones antes eran. Ya no es tanto el tema de que tengo mi talonario de boletas y voy haciéndolas, sino ya se hace con el CIRE. Pero claro, ha ido evolucionando también la entidad tributaria, pero en general son herramientas que normalmente no te informas de una manera en un canal adecuado, ¿no? Y que yo siento que este tipo de información debería ser obligatoria, debería Y ser imprescindible en un exacto. nivel de educación por lo menos primaria básica, Sí, secundaria correcto. básica, porque cómo te enfrentas al mundo real con la motivación de querer seguir alimentando tu propio país y mover la economía, si finalmente no tienes esas herramientas de manera temprana, ¿no? Correcto. Y no estamos en contra de la recaudación. Es más, nosotros al tratar de promover la empresa, tratamos de que la gente esté formalizada, que este tributo que pagas, tu IGB, tu renta, sirva para poder desarrollar el país. Y lo que estás planteando es bastante trascendental porque se debe dar estas campañas de educación a las personas para poder aprender a tributar y para que entiendan que el tributo es la base del desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra nación y poder hacer las cosas correctamente. Si no hacemos eso es muy complicado. Exactamente. Ahora cuéntame un poco, tu portafolio
de productos. ¿Cuál es el número más o menos? ¿En cuántos productos estamos? Actualmente tenemos cerca de 200 productos Wow, sostenibles wow. en nuestra colección de productos en general y que van de categorías desde cuidado personal ecológico hasta aceites esenciales también, que son un mundo también de acción natural y también estamos en colaboración con algunas marcas amigas que nos han dado también inspiración para seguir avanzando. Porque hay unas que tú produces y hay otras que también tienes colaboradores, empresas colaboradoras que llenan tu portafolio de negocio, Sí, para ¿correcto? nosotros es importantísimo para seguir avanzando y luchando con el negocio, porque es un mar de día a día, ya no es tanto un océano azul como antes, ¿no? Ahora ya Ajá, tenemos ya más competidores dentro de la categoría o en todo caso productos sustitutos sí, y claro, hay que seguir avanzando como negocio y reinventarse. Y nuestros principales motivadores y generadores de ideas son los clientes. Nos dicen, pero ¿por qué no tienes un producto también este? ¿O por qué no tienes otro de aquí? Oye, me encantaría que traigas este producto o que lo desarrollen. Y nosotros, ok, ¿no? Entonces, dentro de esa plana, comenzamos, por supuesto, a hacer eh, sobre la mesa, ok, tenemos actualmente esto, pero no somos tampoco grandes, mastónicos todavía, y hay que ajá. aceptar que no puedes hacerlo todo, pero si no puedes hacerlo todo, también puedes tener ayuda, ¿no? Y dentro de eso también conseguimos algunas marcas aliadas con las que trabajamos y complementan nuestra categoría, ¿no? Desde bolsas plegables, que trabajamos con un emprendimiento también que nos ayuda mucho, que hemos desarrollado con ellos en conjunto también, por ejemplo, de los shampoos sólidos que tenemos, que es uno de nuestros productos, Ya, hemos desarrollado también porta shampoos ecológicos que los hace emprendimiento que trabaja con plástico reciclado prensado, que sí. se llama Mamacucha, y estas chicas lo que hacen es trabajarlo y claro, hacen arte con ellos y dentro de eso han trabajado los portajabones y shampoos que tenemos que son 100% lavables y han solucionado ese punto de dolor que los clientes nos mencionaban y decían, pero ¿dónde llevo mi shampoo? ¿No? Claro. Y ahí básicamente se lleva, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Hemos tenido esa situación en la cual para seguir avanzando no podemos hacerlo solos, sino también trabajar en conjunto con otras marcas que también van por esa visión sostenible que es la nuestra. ¿Cuál crees que de tu portafolio de negocios es el producto más exitoso? Los shampoos sólidos nos han acompañado, nosotros empezamos con cerca de 3 variedades. ¿Ya? Y cuando la gente comenzó a darnos ya los feedbacks o en todo caso comenzó a involucrarse también dentro de desarrollo, porque lo que hicimos también era, ok, hicimos investigación, pero no funciona así. Tiene que ser algo constante, tiene que ser algo directamente que la gente pueda también aportar y, en base a su necesidad. Y actualmente tenemos cerca de 8 barras de shampoos de Caramba. diferentes tipos y ¿Ya? 7 de acondicionador que la gente puede combinar. Y han sido los productos que hasta el momento nos dan la hora y estamos muy felices y orgullosos de eso. Porque además ustedes también, no es, como me estabas describiendo, no es solamente el producto, es todo el empaque, es todo el dressing del producto, el que te transmite naturaleza, sostenibilidad. Cuando tienes estos productos, me imagino que también debe haber algunos dolores de cabeza, como por ejemplo los proveedores de la materia prima o, por ejemplo, también como los empaques. ¿Cómo enfrentas ese momento? Porque es un momento de estrés. Y a lo Sí, que me refiero es, ¿qué haces tú, qué hace Fernando para salir de ese momento? bueno, hemos tenido que ver o lidiar también con situaciones en las cuales de pronto el precio se ha elevado o de Sí, pronto la alternativa ya no es la misma que anterior o quizás también apostar por otro tipo de proveedores que sean también más de la línea que nosotros, ¿no? Y dentro de eso, sí, para poder tener ese tipo de situaciones hemos decidido prevenir, ¿no? Antes nos ocurría como que ya, ok, vamos a seguir avanzando y de pronto el proveedor de cajas nos decía, no, lamentablemente ha subido ahora 20 céntimos más la caja, ¿no? Y eso obviamente sí que aumentar, impacta, claro, ¿no? Impacta de uno, claro, así sea un céntimo, de una u otra forma total. impacta. O nos decían, sabes que este producto ya no se va a poder, ya no estamos trayendo este producto, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de eso hemos tenido que prevenir, pero también hemos tenido que buscar otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, hay un productor que trabaja directamente con nosotros el tema del aceite esencial de orégano y para poder tener esa alternativa también hemos tenido que buscarlo y me acuerdo que para poder encontrarlo, inclusive no era tan sencillo porque no tienes un directorio, ¿no? Porque hay algunos de esos productores que no son tan sencillos de ubicar. Sí. Y básicamente lo encontré en una imagen en Google donde he tenido que ampliarlo directamente ¿Ya? para buscar su número y me acuerdo que tratando de descifrar si creo que me equivoqué probablemente en 2 dígitos o algo, pero finalmente llamé, no me contestaron y a la semana me llamaba y me decía, hola, tengo una llamada perdida de este número, disculpa, no estuve porque yo no vivo directamente donde hay señal. Tengo que ir a mi centro poblado directamente y regreso casi solamente los fines de semana. Entonces, y ahí empezó un tema de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones nos hacen también y nos gustan porque dentro de los problemas a veces se encuentran soluciones o alternativas que te permiten variar a darle más valor a tu producto o Claro. finalmente a tu negocio en general, teniendo mejores aliados o mejores proveedores también, ¿no? Y poder también decidir en qué momento quieres trabajar con ellos, pero también cómo no depender tanto de ellos, ¿no? Claro, veo que una característica de tu personalidad es ser un investigador. Lo describes en varios momentos de esta conversación. Pero yo quería conocer un poco más a Fernando. Fernando, ¿cómo libera el estrés? Bueno, la verdad que me gustaba mucho antes, estoy tratando de hacerlo, pero por ejemplo, antes para liberar el estrés dentro de ese ritmo en donde iba en bicicleta, que te contaba, etcétera, me gustaba hacer cosas totalmente distintas. Y tuve una buena temporada en donde hacía telas aéreas en el circo. ¿Ya? Entonces tenías, claro, no, suena un poco raro, pero era básicamente treparte directamente de una tela y hacer acrobacias básicas, ¿Ya? pero básicamente en general era algo que me encantaba, ¿no? Entonces, no es común, por supuesto, ¿no? No es común. No es común, sí. Y claro, no solamente era un tema de liberación física, sino también de liberación mental, ¿no? Y ahora que quizás estoy un poco en el negocio y bueno, la pandemia mató mucho, la mayoría de escuelas hay ahora muy pocas, ¿Ya? pero sí, digamos, lo que me encanta es, como tú dices, investigar, ¿no? O sea, me gusta mucho leer Sí. o estar de pronto en internet viendo qué nuevas tendencias hay, qué situaciones de pronto, más que el negocio, pero sí mantenerme informado, estar en esa situación me gusta, ¿no? Y también tener espacios para poder también desconectar y, claro, poder relajarse y no pensar en el negocio también que es ¿Has saludable. pensado de repente en aprender a pasar esta habilidad que tienes de investigador o esta curiosidad que es innata y de repente pasar a enseñar? Sí, sí, de hecho, no es primera vez que me lo comentan. Tú deberías ser de pronto docente, porque no puedes como comenzar a transmitir un poco de lo que sabes a Sí, nivel académico, pero a nivel también de negocio, ¿no? correcto. Sí, y sí, sí, creo que no lo he forzado en el sentido de que no he tocado ninguna puerta, pero sí creo que estoy dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no lo descarto para nada, suena muy bien, más bien. ¿Qué, qué planteas? ¿Cuál es el futuro de Ecolution? Como Ecolution me encantaría que siga la visión de ser reconocido como una marca que tiene estas alternativas ecológicas, ¿Ya? pero más que eso me gustaría que siga inspirando y siga siendo fuente de motivación para que más gente ame lo ecológico, lo considere y tome mejores decisiones, ¿no? De que sea esa luz, en cierta forma, de decir, ok, si puedo comprar A, pero también puedo comprar B, que es mucho mejor, ¿no? Ese tipo de Sí, situaciones. sí, porque además vivimos en un país tan biodiverso, con tantas cosas para dar, cosas naturales, que creo que tienes un campo para poder desarrollar muchísimos productos, propuestas nuevas, tal vez de servicios también. ¿En algún momento has pensado algún servicio que tenga que ver con el tema de sostenibilidad? Sí, o sea, de hecho nos gustaría también afianzar más el tema del negocio a nivel de producto para que nos dé espacio también a hacer algunas colaboraciones futuras, quizás trabajar en conjunto con alguna municipalidad, Ah, trabajar en conjunto de pronto con algún tipo de organización que pueda realizar de manera más tangible acciones de aprendizaje para el tema de concientización ecológica, ¿no? Sí, caramba, caramba, te sí, sí, sí. felicito. Bueno, ya saben, nosotros tenemos esta pequeña sección del programa
en la que le preguntamos a nuestro invitado, hoy Fernando Rodríguez de Ecolution, ¿qué es lo que quiere de nuestros próximos gobernantes? ¿Qué dirías tú que quieres del próximo gobierno? Yo considero que es muy importante que adapten no solamente concientización a nivel de acción, pero que también desde temprana edad nos puedan brindar aprendizaje a nivel de cosas básicas. A mí me encantaría que en el colegio de manera obligatoria todos aprendamos a cocinar, a bordar, pero también que podamos tener esa formación desde pequeños a nivel de tributos. Sería importantísimo que haya cursos relacionados al tema de que te digan en qué régimen puedes estar si es que emprendes un negocio, qué deberías hacer para, no sé, constituir una empresa. Sí. Todo ese tipo de situaciones deberían ser parte de la educación básica a nivel de secundaria de todo estudiante, ¿no? Sí, porque además tener todas las cosas en orden, estar formales, te van a ayudar muchísimo para poder darle el crecimiento a la empresa, porque mucha gente va al banco y pregunta, oye, quiero un préstamo, entonces inmediatamente van a pedirte los PDTs o te van a pedir hacer un aumento de capital, porque ya pasaste, digamos, ya con 1.000 soles creo que no vas a poder llegar a pedir un préstamo y hay una serie de cosas que deberían de ser orientadas para eso. ¿Esa es tu propuesta? Sí, claro, o sea, el conocimiento es poder y básicamente tener educación financiera desde un niño que sepa manejar también qué es responsable económicamente, qué es irresponsable también. ¿Correcto? Eso ayudaría mucho a que podamos tener una mejor capacidad de poder gestionar el mundo real cuando ya nos formemos. Tener acciones que se hacen al momento para corregir situaciones. Correcto. Bueno, puede servir directamente, pero no soluciona de manera sostenible el problema a nivel general de una ciudad y un estado, ¿no? Sí. Ya saben, hay que mantener orden en la empresa. Formalícense. Nos vemos. Bueno, Fernando, yo siempre cierro este programa haciendo una pregunta bien personal, que es, ¿cuál es tu canción favorita? Me encanta Coldplay. ¿Ya? De hecho, cuando Buena. he tenido la oportunidad de ir a los 2 conciertos que han tenido en Lima y me encanta porque también tienen esa vibra sostenible de hacer sus conciertos. Sí. Y la mejor canción que me encanta de ellos es Sky Full of Stars. Fue buena canción. Bueno, nada, ya saben, Ecolution es una alternativa muy buena en el campo de la cosmética natural sostenible. ¿Dónde pueden encontrar tus productos? Sí, nos pueden encontrar en www.ecolution.pe, es nuestra página web, ahí tenemos todo el detalle de portafolio de productos sostenibles y también nos pueden visitar en nuestra tienda física de Miraflores, estamos en Pasaje Porta 115-132, en la tienda número 1 en Miraflores a la espalda del Parque Kennedy. ¿Esto cómo llego? Básicamente en el cruce de calle Shell con Pasaje Porta, ahí nos encontramos debajo de la cartelera del Teatro Julieta. Buscas Teatro Julieta en Google y encuentras la tienda de Ecolution. Buenísimo. Nada, esto es Out of Box. Este capítulo Lo aprendí a la fuerza y estuvo con nosotros Fernando Rodríguez de Ecolution. Nada, no se olviden suscribirse y ya nos vemos la próxima semana. Chao, Fernando, gracias. Muchísimas gracias.